Desde que perdió a sus padres en un accidente automovilístico cuando tenía 5, su vida se convirtió en una cadena de puertas que se abrían por obligación y se cerraban con resignación. Su último destino fue la casa de su tía Leticia, hermana de su madre, una mujer que lo recibió más por presión de los servicios sociales que por amor familiar. Allí vivía con su esposo, don Sergio, y 3 hijos adolescentes. Para ellos, Matías era poco más que un bulto con nombre. Nunca lo maltrataron físicamente, pero el descuido emocional era más profundo que un golpe. No lo abrazaban, no lo escuchaban, no lo miraban. Le daban comida, un colchón en el suelo y una lista de cosas que debía hacer para ganarse su estadía. No tenía fotos en la pared, ni su nombre en la puerta, ni un lugar en la mesa cuando llegaban visitas. Su existencia flotaba como el polvo en las esquinas de esa casa. Tolerada, pero nunca bienvenida. Matías no protestaba. Había aprendido a volverse invisible, a no hacer ruido, a comer en silencio. Caminaba solo a la escuela, recogía sus útiles usados con cuidado y mantenía su cuaderno limpio. Su maestra, la señora García, notaba que había una tristeza extraña en él, pero no sabía cómo llegar a ese mundo interno donde el niño se había refugiado. Y sin embargo, algo en Matías permanecía intacto. Algo suave, persistente. Una fe sin nombre. Un pequeño resplandor. Hasta que todo cambió. Una tarde, al regresar de la escuela, encontró la casa extrañamente silenciosa. No se escuchaba el televisor, ni la música alta de sus primos, ni los gritos de su tía. Solo voces bajas en la cocina. Al entrar, vio a Leticia, Sergio, sus 3 hijos, y un hombre vestido con saco gris, maletín de cuero y expresión seca. Todos lo miraron al mismo tiempo. ¿Ese es el niño?, preguntó el hombre sin siquiera saludar. Sí, respondió Leticia. Él es Matías. El hombre abrió el maletín, sacó unos documentos y comenzó a leer con voz monótona. Matías Hernández, 8 años, hijo legal de Arturo Hernández y María del Carmen Ríos, fallecidos en 2022, según el testamento de la señora Ana Ríos, abuela materna del menor, fallecida hace 3 semanas. El niño es el único beneficiario de una cuenta de ahorros y un terreno localizado en Brownsville, Texas. El valor estimado de la herencia es de $180,000. La sala quedó en silencio. Matías no entendía nada. Apenas recordaba a su abuela Ana, una mujer mayor que lo había abrazado una vez en Navidad y le había regalado una cruz de madera. Pero los adultos sí entendieron. Leticia se irguió en su silla como si acabara de recibir un ascenso. Don Sergio entrecerró los ojos, calculador. ¿Y los primos? Los primos dejaron de mirar sus teléfonos por primera vez en semanas. ¿Cuándo se entrega esa herencia?, preguntó Leticia, fingiendo naturalidad. Inmediatamente, si el menor permanece bajo su custodia legal, dijo el hombre. Los fondos ya están disponibles. Solo necesitan firmar los documentos. El hombre se marchó y nadie explicó nada a Matías. No le dirigieron la palabra. Solo lo mandaron a su cuarto. Pero esa noche algo cambió. La comida fue más abundante. Leticia le ofreció un postre. Uno de sus primos le preguntó cómo estuvo su día, sin siquiera mirarlo a los ojos. Matías no era ingenuo. Sabía que la calidez repentina tenía otro olor. El olor del dinero. Los días siguientes confirmaron su sospecha. Le compraron ropa nueva, pero no le permitían usarla. Era solo para tomarse fotos. Lo llevaron a una iglesia solo para mostrar que recibía educación moral. Hasta su maestra fue contactada para hablar bien de él en caso de que vinieran visitas del Estado. Matías dejó de ser invisible. Ahora era útil, pero no amado. Entonces, una mañana, todo se derrumbó. Al despertar, encontró su mochila y una pequeña maleta en la puerta. Sobre la mesa una hoja arrugada con su nombre. La letra era de don Sergio. Matías, ya no puedes seguir aquí. Irás a vivir con una familia amiga. No preguntes. No llores, no regreses. No había firma, no había despedida, solo ausencia. Nadie se levantó a decirle adiós, nadie explicó, nadie lloró. El niño salió por la puerta con el corazón estrujado, los ojos secos y una sola certeza. Lo habían echado por lo mismo que antes lo habían aceptado. La herencia. Ya no les servía. Y así caminó, por calles donde nunca se había atrevido a ir. Con la mochila colgando, los zapatos rotos y el alma al borde de un silencio demasiado grande. Hasta que en una calle tranquila, junto a una casa de madera con jardín descuidado, vio a un hombre mayor de piel curtida,
agachado entre espinas podando rosas. El hombre lo miró, se quitó el sombrero y sonrió, como si ya lo conociera, como si lo hubiera estado esperando. El hombre tenía el rostro surcado por el sol y los años, pero no había dureza en su expresión. Sus ojos eran de ese tono gris que a veces parece azul cuando refleja la luz, y su espalda curvada hablaba de muchos días doblados sobre la tierra. Vestía una camisa de mezclilla, vieja pero limpia, y unos guantes de trabajo que apenas le cubrían los dedos. Al ver a Matías, no preguntó quién era ni de dónde venía. Solo lo miró como si supiera que no se trataba de un niño más. ¿Te perdiste, muchacho?, preguntó con voz áspera pero sin juicio. Matías negó con la cabeza. No tenía fuerzas para explicar. No sabía qué decir. No era exactamente que se hubiera perdido, pero tampoco tenía a dónde ir, y eso dolía más. El hombre lo observó por un momento. Luego, con un gesto tranquilo, se puso de pie y le hizo una seña con la cabeza. Si quieres agua, adentro hay una jarra. Está fría. En la mesa. Matías dudó. Estaba acostumbrado a las puertas cerradas, a los rostros que se endurecían cuando veían su ropa sucia o su piel cansada. Pero en los ojos de ese viejo había algo distinto. No eran ojos de caridad, eran ojos de reconocimiento. Entró con cuidado en la casa. El interior era modesto, con muebles antiguos, cortinas descoloridas y el olor persistente de café viejo y libros polvorientos. La mesa estaba ordenada y sobre ella había efectivamente una jarra de vidrio con agua y 2 vasos. Sirvió uno, bebió despacio, sintió el frío bajar por su garganta como un pequeño milagro. El viejo entró poco después, colgó sus guantes en un clavo junto a la puerta y se sentó con un suspiro largo. «Me llamo don Clemente», dijo, extendiendo la mano. «Y tú no tienes que decirme nada si no quieres. Pero si necesitas un lugar para quedarte esta noche. Hay un sofá limpio allá en el rincón». Matías bajó la mirada. Nadie le había ofrecido quedarse sin pedirle algo a cambio. Nadie había hablado con él como si fuera una persona entera, y no un problema. «Soy Matías», susurró. Don Clemente asintió. No preguntó más. Esa noche Matías durmió en ese sofá como quien encuentra un refugio en medio de una tormenta que ya creía interminable. No soñó con casas grandes ni familias felices. Soñó con una silla de madera, un tazón de sopa caliente y alguien que lo llamaba por su nombre sin elevar la voz. A la mañana siguiente, cuando despertó, encontró un plato con pan tostado y frijoles sobre la mesa. Don Clemente ya estaba fuera, regando las plantas del frente con una calma que desafiaba el ritmo del mundo. «Si quieres quedarte unos días, puedes ayudarme en el jardín», dijo sin mirarlo. «No tengo mucho, pero aquí nadie pasa hambre. Y mientras vivas bajo mi techo, no estás solo». Matías asintió tragándose el nudo en la garganta. Desde entonces comenzaron una rutina silenciosa. Matías limpiaba el porche, barría las hojas, ayudaba a cambiar la tierra de las macetas. Don Clemente le enseñaba cosas simples. Cómo distinguir una raíz enferma, cómo cortar un tallo sin lastimarlo, cómo preparar fertilizante natural con cáscaras de plátano. Las plantas se parecen mucho a las personas, decía. Si las ignoras, se apagan. Si las abusas, se quiebran. Pero si las miras con paciencia, dan flor hasta en la tierra más fea. Durante el día el calor de Texas golpeaba duro, pero Matías ya no lo sentía igual. Había sudor, sí. Cansancio, pero también había paz. Y cada noche, mientras se sentaba en el porche con don Clemente a ver pasar el tiempo, algo dentro de él comenzaba a reconstruirse. Pero lo que Matías no sabía, y Clemente tampoco, era que el pasado no se rinde tan fácil. Una tarde, 3 semanas después de haber llegado, don Clemente regresó del mercado con el ceño fruncido. Había oído algo, rumores en la comunidad. Una mujer en la carnicería lo había detenido para preguntarle si era cierto que tenía viviendo con él a un niño con una herencia jugosa. «¿Qué herencia?», preguntó él sorprendido. «¿No sabías?», dijo ella. «Dicen que el niño que está contigo es el único heredero de una señora rica de Brownsville, que la familia lo echó cuando se enteraron». Clemente no respondió. Solo caminó de regreso con el saco de arroz colgado del brazo, la cabeza llena de preguntas que no sabía cómo hacer. Esa noche, después de la cena, se sentaron como siempre en el porche. El viejo encendió un cigarro que apenas fumó y miró a Matías con seriedad. «¿Es cierto eso, muchacho?». Matías bajó los ojos. «Sí», respondió después de un largo silencio. «Mi abuela me dejó dinero, pero cuando mis tíos se enteraron me echaron». Don Clemente no dijo nada durante un rato.
Solo asintió lentamente como si todo cobrara sentido. El modo en que el niño no pedía nada. El modo en que aceptaba el pan sin vergüenza pero sin espera. La forma en que incluso después de haber sido traicionado todavía confiaba en la bondad de un extraño. «¿Y qué piensas hacer con ese dinero?», preguntó. «Nada», respondió Matías. «No lo quiero para mí. Solo quiero un lugar donde quedarme. Donde nadie me mire como si valiera por eso». Clemente lo miró con ojos brillantes. Luego se levantó, fue hasta su armario, sacó una cobija más gruesa y se la dio al niño. «Entonces ya encontraste ese lugar». La semana siguiente pasó con la lentitud sabia de las cosas verdaderas. No hubo grandes eventos, ni visitas inesperadas, ni cambios bruscos. Solo el rumor constante del viento entre los árboles del patio, el chasquido de las tijeras de podar, el crujido de las maderas al caminar por la casa. Matías y don Clemente compartían ese tipo de silencio que no incomoda, ese que es más bien compañía. Hablaban poco, pero cuando lo hacían cada palabra tenía el peso de una piedra arrojada con cuidado al fondo de un pozo. El niño había comenzado a marcar su espacio con gestos pequeños. Ordenaba los libros del estante, recogía el correo sin que se lo pidieran, preparaba tortillas con lo poco que aprendía observando. Y Clemente, sin admitirlo, comenzaba a sentir que algo en su interior, algo antiguo enterrado ya dado por muerto, se estaba ablandando. Una mañana, mientras removían tierra para plantar caléndulas junto al cerco, Matías se detuvo, miró hacia el cielo despejado y preguntó con una voz tan suave que apenas se oyó por encima de los insectos. «¿Usted tuvo hijos?». Clemente quedó quieto. El sol le daba en la espalda, pero no se movió. La pala quedó suspendida en el aire. Bajó la mirada, apretó los labios y solo después de unos segundos respondió. «Tuve uno. Se llamaba Rafael». «¿Dónde está?». El viejo tragó saliva. Su voz salió más ronca de lo habitual. «No lo sé. Se fue hace muchos años. Y no quiso volver». No hizo falta más explicación. Matías entendía bien lo que era vivir con una ausencia que no se dice en voz alta. No volvió a preguntar. Solo siguió trabajando con la tierra, con manos lentas, como si plantar una flor pudiera reparar un pedazo del alma de alguien más. Esa noche Matías se encerró en el cuarto con una hoja de papel, un lápiz sin goma y una idea que venía germinando en su pecho desde hacía días. Durante horas escribió, borró, reescribió. El ruido del grafito sobre el papel era lo único que llenaba la habitación. Cuando finalmente terminó, dobló el papel con cuidado y lo guardó bajo su almohada. Al día siguiente, don Clemente despertó con el olor a pan recién horneado, algo que no se sentía en esa casa desde hacía años. Bajó las escaleras arrastrando las sandalias, aún adormecido, y encontró la mesa servida con 2 platos, 2 tazas y una pequeña cesta cubierta por un paño de cocina. Matías lo esperaba sentado, serio, pero con los ojos brillantes. «Hoy es domingo», dijo. «Pensé que podíamos desayunar juntos». Clemente no supo qué decir. Se sentó, destapó la cesta y encontró pan dulce, ligeramente torcido pero horneado con esfuerzo. No era perfecto, pero estaba tibio. Estaba hecho para él. Comieron en silencio. Cuando terminaron, Matías se levantó, fue hasta el armario y regresó con una caja de madera que había visto olvidada en lo alto del estante. La colocó sobre la mesa. «La encontré limpiando. Está llena de fotos». Clemente la miró con recelo. No la abría desde hacía más de 20 años. Pero el niño la empujó suavemente hacia él. «¿Me las muestra?». El viejo respiró hondo. Abrió la tapa y una nube de polvo se levantó como un recuerdo molesto. Dentro, decenas de fotografías descoloridas. Su esposa joven en un picnic, él con su hijo en brazos, los 3 en la playa con sombreros ridículos. Imágenes que habían quedado atrapadas en un pasado que él se había prohibido visitar. Matías fue tomando una por una, sin apuro, preguntando nombres, historias. Clemente al principio respondía con monosílabos, luego con frases, luego con anécdotas completas, y en algún momento entre la 4ª y la 5ª fotografía comenzó a reír. Una risa corta, rota, que venía de muy lejos. Fue entonces que Matías sacó el papel que había escrito la noche anterior y lo extendió sobre la mesa. «Esto es para usted». Clemente lo tomó con manos ásperas, lo desdobló y comenzó a leer. Era una carta, escrita a mano, con errores, con palabras tachadas, pero con un amor que se sentía en cada línea. «Don Clemente, sé que no soy su hijo, pero me gustaría ser parte de su vida como si lo fuera.
Usted me abrió la puerta cuando todos me la cerraron. Me dio agua, me dio pan, pero sobre todo me dio un lugar donde respirar sin miedo. No tengo mucho, y la herencia que todos querían yo no la quiero si no tengo a quien abrazar. Si usted me permite, yo puedo quedarme, no como un huésped, sino como un nieto, como un amigo, como alguien que quiere ver florecer este jardín con usted. Gracias por no preguntar, por no juzgar, por solo estar. Matías. Clemente no terminó de leerla. Sus ojos se nublaron a mitad de camino. Bajó el papel, se frotó la cara con las dos manos y se quedó en silencio largo rato. Matías no se movió, no habló, solo esperó. El viejo levantó la vista y lo miró como quien mira algo sagrado. Yo también he estado muy solo, Matías, más de lo que quise admitir, y no tengo respuestas, ni dinero, ni planes. Pero si a ti no te asusta quedarte, este también puede ser tu jardín. Esa noche, por primera vez, don Clemente colocó 2 platos sobre la mesa sin que nadie se lo recordara. Abrió la ventana de la sala y dejó que entrara el aire. Y antes de dormir, se quedó mirando la carta del niño, ahora puesta sobre la mesita del altar junto a una vela encendida. Entendió que la vida no lo había castigado con la soledad. Lo había estado preparando para aprender a recibir. Y que ese niño, con su carta escrita a lápiz y sus manos sucias de tierra, no solo había sembrado flores en el jardín, había sembrado futuro. ¿Tú habrías hecho lo mismo en el lugar de Matías? ¿Alguna vez abriste tu corazón a alguien que no era parte de tu familia, pero se convirtió en hogar? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Y si crees en los lazos que se construyen con amor, comparte esta historia. Las semanas que siguieron a la carta de Matías no trajeron ningún milagro espectacular, ninguna visita del gobierno, ningún depósito bancario repentino, nada que pudiera ser registrado como extraordinario en una agenda. Y sin embargo, la casa de don Clemente se volvió, sin que nadie lo planeara, el centro de algo sutil pero profundamente transformador. Los vecinos comenzaron a notar que la verja antes oxidada ahora estaba pintada, que el jardín, antes seco y olvidado, mostraba flores nuevas cada mañana, que la risa del viejo, antes tan rara como una golondrina en invierno, ahora se escuchaba desde la acera. Y sobre todo que un niño pequeño, con la ropa aún sencilla, pero la espalda más recta, lo acompañaba a todos lados con una serenidad que no parecía de este mundo. No era una casa perfecta. Todavía había goteras. Todavía fallaban los fusibles. Pero había algo vivo allí. Una especie de calor que no venía del clima tejano, sino de la complicidad de 2 almas que se habían elegido sin compartir sangre ni apellido. El niño seguía llamándolo don Clemente, pero sus gestos decían otra cosa. Cada vez que servía un vaso de agua, que doblaba la ropa o que lo cubría con una manta mientras dormía en el sillón, algo en ese hogar murmuraba una palabra antigua: familia. Una tarde, mientras recogían ramas caídas después de una tormenta breve, Clemente se detuvo a observar cómo Matías usaba una carretilla casi más grande que él para transportar hojas mojadas. Lo vio esforzarse, fruncir el ceño, tropezar, pero no rendirse. Y en ese instante recordó algo que no esperaba. Una escena parecida con su hijo Rafael, cuando tenía más o menos la misma edad. También había arrastrado una carretilla, también se había caído, y también se había levantado sin llorar. El recuerdo no dolió como antes. Esta vez no lo perforó, solo lo envolvió con una tristeza suave, como si la vida le dijera: todavía puedes amar sin miedo. Al día siguiente, Clemente tomó una decisión que postergaba hacía años. Fue al centro comunitario del barrio y preguntó si existía un programa de voluntariado para adultos mayores. Le ofrecieron colaborar con el taller de carpintería, donde hacían bancos y mesas para la plaza. Y allí fue, con su caja de herramientas y Matías caminando a su lado. Al principio, los otros voluntarios lo miraron con cierta distancia. Clemente tenía fama de hombre huraño y Matías aún era un niño sin historia oficial. Pero el tiempo, ese gran revelador de verdades, fue dejando todo en su sitio. Pronto, Clemente comenzó a enseñar a los más jóvenes a lijar madera sin astillas, a medir con precisión, a usar clavos sin desperdiciar fuerza. Matías ayudaba, aprendía rápido y mostraba una habilidad especial para el detalle. Juntos construyeron el banco más firme del parque, y cuando lo colocaron frente al mural del barrio, alguien escribió con tiza en el respaldo: hecho por un corazón viejo y uno nuevo. Una señora del centro, llamada Carmen, comenzó a acercarse con más frecuencia. Era viuda, madre de 3 hijos ya adultos, y tenía una mirada cálida que se abría sin invadir. Un día, mientras tomaban café después de una jornada de trabajo, Carmen se atrevió a preguntar:
¿Y ese niño? ¿Es tu nieto? Clemente tardó en responder. Miró a Matías, que en ese momento jugaba con unas virutas de madera al sol, e inhaló despacio. No, pero sí. Carmen sonrió. Se nota que te cambió la vida. El viejo no lo negó. Por primera vez en décadas no sentía vergüenza de mostrarse con ternura. De hecho, sentía orgullo, porque el amor que no se pudo dar a tiempo no se pierde. Solo se transforma cuando encuentra el alma dispuesta a recibirlo. Una noche, al volver a casa, Matías encontró a don Clemente sentado en el porche con una caja abierta sobre las rodillas. Dentro, sobres amarillos con sellos viejos, papeles doblados y un cuaderno de espiral. El niño se sentó a su lado y lo miró sin hablar. «Son cartas de mi hijo», dijo Clemente casi en un susurro. Nunca las respondí. Llegaron en los primeros años cuando yo todavía estaba enojado, cuando pensaba que él me había traicionado por irse sin avisar. Matías tragó saliva. ¿Y ahora? Ahora las estoy leyendo. Abrió una de las cartas, leída ya 1000 veces en ese mismo día. En ella Rafael hablaba de sus trabajos, de sus intentos de empezar una vida nueva en Arizona, de su arrepentimiento por haberse marchado de forma abrupta. Pedía perdón, pero también pedía tiempo. Clemente lo había negado durante años. Y sin embargo, allí estaba ahora, buscando entre esas líneas perdidas lo que no se había atrevido a sostener antes. «¿Qué harás con ellas?», se preguntó Matías. Pensaba quemarlas, pero ahora creo que voy a responder una. Esa noche escribieron juntos. Clemente dictaba y Matías transcribía con su letra pequeña y recta. «Querido hijo, han pasado muchos años, y sí, me dolió. Pero también me dolió más no contestarte. Hoy tengo a alguien en casa que me está enseñando a no tener miedo, y gracias a él me atrevo a escribirte». Sellaron el sobre con cuidado, y aunque no sabían si Rafael aún vivía en esa dirección, lo enviaron con la esperanza silenciosa de los que ya han perdido mucho, pero aún creen que algo puede regresar. A partir de entonces, Matías comenzó a notar cosas pequeñas. Clemente lo llamaba más seguido por su nombre. Le contaba historias que no salían en los libros. Lo corregía sin dureza. Le celebraba los logros con una sonrisa torcida, pero sincera. Y de forma cada vez más natural, le pasaba la mano por el cabello al pasar. Gestos simples, humanos, familiares. Un sábado por la tarde, mientras recogían tierra para el jardín, don Clemente se detuvo, respiró hondo y le dijo: «Quiero hacer algo contigo, algo importante». Matías lo miró con curiosidad. «¿Qué?» «Ir al juzgado, formalizar las cosas. Si tú quieres, me gustaría ser tu tutor legal». El niño no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de agua, pero no cayó ninguna lágrima. «Entonces, ¿puedo quedarme para siempre?» «Mientras me quede aliento», dijo el viejo. «Esta será tu casa». La mañana en que Matías y don Clemente firmaron los papeles en el Tribunal de Familia fue, en apariencia, una más entre muchas. No hubo cámaras, ni abrazos multitudinarios, ni discursos de jueces sensibilizados. Solo una firma, un sello y 2 manos entrelazadas al salir del edificio con el sol en la cara. Matías miró el documento con respeto, como si sostuviera algo frágil y sagrado, no por el valor legal, sino por lo que significaba. Alguien lo había elegido, no por dinero, no por obligación, sino porque sí, porque sí. Y eso, para un niño que había sido descartado por su propia sangre, era más valioso que cualquier testamento. Durante la semana que siguió, el aire pareció más limpio. Las plantas del jardín florecieron con más fuerza. Hasta los vecinos, al pasar, saludaban con más afecto. Todos sabían, aunque nadie lo dijera con claridad, que algo bueno se había sembrado allí. Matías ayudaba en todo. Don Clemente volvía más ligero del centro comunitario. Los fines de semana iban juntos al mercado. Compraban pan fresco, verduras y flores que después plantaban al borde del muro. Pero la vida, con su ritmo imprevisible, no siempre permite que la felicidad se acomode sin interrupciones. Una tarde, mientras don Clemente estaba en el taller, una camioneta blanca estacionó frente a la casa. De ella bajaron Leticia y Sergio, los tíos de Matías, acompañados por un hombre de traje y corbata con una carpeta bajo el brazo. Golpearon la reja con fuerza. Matías, que estaba barriendo el porche, se quedó congelado al verlos. Su cuerpo recordó el abandono antes que su mente. Sintió ese frío punzante que se instala en el pecho cuando uno teme que todo vuelva a repetirse. «Matías, ven acá», dijo Leticia con una sonrisa fingida. «Vinimos a buscarte. Queremos hablar contigo». El niño no se movió.
Miró hacia el taller. Don Clemente ya venía bajando el camino con pasos serenos pero firmes. «¿Qué quieren?», preguntó el viejo deteniéndose junto a Matías. «Solo hablamos con el niño», dijo Sergio. «Es parte de nuestra familia». «¿Familia?». Clemente soltó una carcajada seca. «¿Vinieron a buscar a un niño o a la cuenta bancaria que dejaron de controlar?». «Mire, señor», intervino el abogado. «Hay un tema legal. Parece que el patrimonio heredado por el menor fue mal interpretado. Aparentemente hay una cláusula que indica que al cumplir 9 años el niño debe estar bajo custodia familiar directa para poder acceder al resto del fondo». «¿Y ahora sí les interesa?», espetó Clemente. «Solo buscamos lo mejor para Matías», dijo Leticia mirando al niño. «Te extrañamos mucho, mi amor. Fue todo un malentendido. Quisimos darte espacio». Matías sintió rabia. Por primera vez en mucho tiempo, una rabia limpia, sin culpa. Levantó el rostro y con una voz que no parecía suya dijo: «No me echaron por error. Me echaron porque ya no les servía». El silencio fue un golpe seco en el aire. «Y ahora que saben que todavía hay dinero, vienen a recogerme». Leticia dio un paso adelante, pero Clemente se interpuso firme. «Matías no se va a ningún lado. Es mi nieto legalmente. Y aunque no lo fuera, no dejaría que volviera a un lugar donde fue tratado como basura». «Esto se resolverá en la corte», dijo el abogado algo incómodo. «Pero le advierto que vamos a proceder». «Procedan con lo que quieran», respondió Clemente cruzando los brazos. «Aquí no entran más». La camioneta se marchó envuelta en polvo, y con ella, el pasado. Matías, que había contenido todo hasta entonces, se dejó caer en el banco del jardín. No lloraba, pero temblaba. Don Clemente se sentó a su lado y le pasó la mano por el hombro. «Te vi parado frente a ellos», dijo, «y vi a un hombrecito que ya no se deja pisar». «Tenía miedo», admitió Matías. «Yo también, pero el coraje no es no tener miedo, hijo, es quedarse, aunque tiemble». En los días que siguieron, las cartas volvieron a formar parte de la casa. Una en particular llegó con remitente de Arizona. Era breve pero poderosa. Rafael había recibido la carta enviada por Clemente. Respondía con palabras que se sentían torpes pero honestas. Decía que había llorado al leerla, que no esperaba una respuesta, que no sabía si podía volver, pero que ahora sabía que aún lo esperaban. Don Clemente no dijo nada, solo leyó en voz alta el final. «No sé si merezco un reencuentro, pero gracias por regalarme uno en tus palabras. Y si ese niño que vive contigo te cambió el corazón, dile que también tocó el mío». Esa noche Clemente colocó la carta junto a la de Matías. Prendió una vela y los dejó allí, lado a lado, como dos fuegos encendidos por distintas manos pero de la misma llama. Con el tiempo la historia se convirtió en algo que el barrio entero comentaba, no con chisme sino con respeto. Algunos decían que el niño había salvado al viejo, otros aseguraban que fue al revés, pero quienes los conocían bien sabían que era un pacto silencioso. Dos corazones rotos que decidieron remendarse el uno al otro. En el cumpleaños número 9 de Matías no hubo fiesta con globos ni invitados lujosos, pero hubo pan recién hecho, una tarjeta escrita a mano y un abrazo que lo envolvió entero. En la mesa, frente a un pastel pequeño, don Clemente le dijo: «Hoy empieza un nuevo año, y aunque no puedo prometerte que todo será fácil, puedo prometerte algo mejor. Nunca más estarás solo». Matías lo abrazó fuerte. No por necesidad, sino por amor. Y así, sin herencia tocada, sin juicios ganados, sin apariciones milagrosas, un niño y un anciano construyeron su propio legado. Uno que no cabía en papeles, pero que se veía en cada flor del jardín, en cada mueble lijado a mano, en cada taza de café compartida. Porque a veces el hogar no es donde naciste, sino donde alguien te dice sin condición: tú vales, incluso si no tienes nada. Y a veces, el mayor tesoro que un niño puede heredar es que alguien lo mire a los ojos y diga: aquí puedes quedarte, este es tu lugar. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos desde qué país nos ves. ¿Tú también crees que hay familias que se eligen? Deja tu comentario, comparte y suscríbete para no perder más historias como esta.